Vamos a necesitar un gancho de 2.5 milímetros y para una talla chica utilicé 250 gramos de grasa. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y vamos a hacer un número par de cadenas. En mi caso fueron 92 cadenas. Para saber el número de cadenas que necesitan, tienen que medir la parte de enfrente de su cintura. Solo recuerden que tiene que ser un número par. Ya que terminamos, vamos a comenzar a trabajar en la tercera cadena después del gancho. En esta tercera cadena vamos a hacer un punto alto. Y así vamos a repetir por toda la hilera. Vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Al final, en mi caso, como comencé con 92 cadenas, voy a tener 90 puntos altos. Ya que terminamos, vamos a subir con 2 cadenas, giramos nuestro trabajo y vamos a repetir. Vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Las primeras 2 cadenas no van a contar como punto alto. Ya que terminamos, vamos a repetir. Subimos con 2 cadenas, giramos nuestro trabajo y hacemos un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Y así vamos a repetir hasta tener 16 vueltas o hasta que tenga el largo que deseemos antes de empezar a trabajar en la parte de arriba de nuestro top. Ya que terminamos, marcamos el centro de nuestro top, en mi caso son 45 puntos, y vamos a comenzar a trabajar en la parte de arriba haciendo disminuciones. Subimos con 2 cadenas, giramos y en el primer punto vamos a hacer una disminución. Y después continuamos haciendo puntos altos hasta 2 puntos antes de llegar a la mitad de nuestro top. En mi caso son 45 puntos y puse el marcador en el punto número 46 para saber hasta dónde tengo que estar trabajando. Y en los últimos 2 puntos vamos a hacer otra vez una disminución. Ya que terminamos, subimos con 2 cadenas y vamos a girar nuestro trabajo. Y vamos a repetir. Comenzamos con una disminución y después seguimos trabajando con puntos altos. Y ya que lleguemos a los últimos 2 puntos, vamos a hacer una disminución. Y así vamos a continuar trabajando en cada hilera, haciendo una disminución al inicio y una disminución al final, hasta que nos queden 3 puntos solamente.
Ya que nos quedan 3 puntos, vamos a comenzar a trabajar en los tirantes. Subimos con una cadena, giramos y vamos a hacer un punto deslizado. Y después vamos a hacer 60 cadenas. Ya que tenemos las 60 cadenas, vamos a comenzar a trabajar con puntos bajos, empezando en la segunda cadena después del gancho. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos hasta llegar al inicio. Ya que terminamos, vamos a hacer un punto deslizado en el tercer punto y cortamos el hilo. Ahora vamos a trabajar en la segunda mitad del top. Vamos a unir el hilo en el punto número 46. Ya que lo unimos, subimos con 2 cadenas y vamos a comenzar la vuelta haciendo una disminución. Recuerden que estas 2 cadenas no cuentan como un punto alto. Y continuamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos. En los últimos 2 puntos de la hilera hacemos una disminución. Vamos a continuar haciendo una disminución al inicio y al final de cada hilera, como lo hicimos con el otro lado de nuestro top. Ya que terminamos, vamos a hacer punto deslizado en toda la orilla de nuestro top. Vamos a unir el hilo en la vuelta número 16. Subimos con una cadena y vamos a hacer un punto deslizado por toda la orilla de arriba. Cuando lleguemos a los tirantes, también vamos a hacer punto deslizado por toda la orilla hasta dar la vuelta. Ya que lleguemos al otro lado, hacemos punto deslizado hasta la vuelta número 16 del primer rectángulo que hicimos. Y dejamos un pedazo de hilo largo para que nos sirva para coser las dos partes de nuestro top. Y ya está terminada la parte de enfrente. Ahora tenemos que hacer otra parte igual y después vamos a coserlas. Ponemos los dos paneles de frente y utilizando el hilo que nos quedó de la vuelta de puntos deslizados, vamos a coserlas. Introducimos el gancho tomando las dos partes y vamos a subir con una cadena. Y ahora comenzamos a hacer puntos deslizados por las 16 hileras de ambos tops. Recuerden que deben de tomar ambas partes para que quede cosido.
Ya que terminamos, hacemos punto deslizado, cerramos y cortamos el hilo. Esto mismo lo vamos a repetir del otro lado del top para que queden cosidos ambos lados. Ya que cosimos ambas partes, vamos a comenzar a trabajar en la orilla de abajo. Vamos a unir el hilo en una de las costuras y ya que lo unimos vamos a subir con una cadena. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos en los siguientes 4 puntos. Y en este cuarto punto vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a cerrar con punto deslizado en la base de estas 3 cadenas. Esto es para hacer un picot. Y vamos a repetir, hacemos otra vez 4 puntos bajos. Y en este cuarto punto bajo vamos a hacer picot. Subimos con 3 cadenas y cerramos con punto deslizado en la base de las 3 cadenas. Y así vamos a repetir haciendo 4 puntos bajos y picot en el cuarto punto bajo por toda la orilla de abajo de nuestro top. Ya que terminamos, cerramos con punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos, cortamos el hilo y jalamos. Y así es como nos queda nuestro top. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales.